Continuamos entonces con el desarrollo de la audiencia. Se integra a la sala con los doctores Fabio Iván Afanador García y el doctor Luis Ernesto Arciniegas Triana. Concedemos el uso de la palabra entonces para presentar los correspondientes alegatos, recordando que tienen máximo hasta 20 minutos. Tiene la palabra el apoderado de la parte demandante, son las 2:33 minutos. Muy amable, honorable magistrado. Bueno, comienzo por decir, como en otras oportunidades se ha venido diciendo, que la estigmatización sobre la que pesa mi poder dante en el sentido de ser un proveedor ficticio y de haber defraudado al Estado, no lo hace menos merecedor que cualquier ciudadano colombiano de la observancia de la Constitución y de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que por más estigmatizado que esté frente a los cargos que se formulan en un escrito, en un acto administrativo de que ha defraudado por ser proveedor, porque tiene relaciones con proveedores ficticios, eso en nada quita para que en un pleno juicio y en vía administrativa y en jurisdicción se le da aplicación plena a sus derechos fundamentales, en este caso alegados a través del debido proceso. Se persigue en este juicio que se declare la nulidad de un acto administrativo que tiene efectos jurídicos sobre una declaración de IVA del año 2010. Y comienzo entonces igualmente por decir que no está en discusión para nada que el impuesto del IVA tenga beneficio de auditoría. Ya se ha establecido por norma legal que el impuesto del IVA no le asiste el beneficio de auditoría, el que lo tiene es la declaración de renta. Pero ¿por qué entra en juego acá la declaración de renta? Porque vía artículo 705-1 del Estatuto Tributario, las declaraciones de IVA y retefuente están atadas a la firmeza o a los términos de firmeza de la declaración de renta cuando los periodos fiscales son coincidentes. En este caso estamos hablando de la declaración de renta 2010 frente a un IVA de un periodo del año 2010. El acto, en mi opinión, debe declararse nulo y así se sigue solicitando y ratificando en esta instancia de alegatos con los argumentos que están plasmados en la demanda y respecto de los cuales se acaban de formular unos problemas jurídicos a resolver. Estructuralmente, lo que se pretende por este apoderado es que se verifique desde dos puntos de vista la firmeza de la declaración IVA. Uno, como se dijo en un problema jurídico, mirado desde el punto de vista de la firmeza de la declaración de renta, toda vez que la declaración de renta goza del beneficio de auditoría porque cumple con los requisitos del artículo 689-1. Si bien la declaración de renta fue modificado doble vez, en una de esas oportunidades dentro del término de firmeza del IVA 2009, del renta 2009, que es con la que se coteja el beneficio de auditoría renta 2010, se modificó con el propósito exclusivo precisamente de que se cumpliera con los requisitos del beneficio de auditoría. Entonces, en esa medida, el término de firmeza de la declaración de renta sería de 6 meses. Y si verificamos el acto administrativo, que es el requerimiento especial, que prácticamente abre el proceso de determinación tributaria, y la fecha de su notificación, evidentemente es extemporáneo. Como segundo argumento para la declaración de firmeza para la declaración de nulidad del acto administrativo que se acusa acá y consecuentemente se declare la firmeza del impuesto de renta, del impuesto IVA de 2010, ha de decirse que en gracia de discusión, si no se toma la firmeza como determinante para que la firmeza del IVA tenga el mismo término que renta, si ha de tomarse el término de 2 años con fundamento en lo siguiente:
Resulta que la administración tributaria, con sus facultades de inspeccionar como prueba específica dentro del proceso de determinación, notifica de manera ilegal una inspección tributaria. Y lo que es más grave aún, la inspección tributaria, dentro del plazo que se tiene por norma legal de 3 meses para que se practique, dentro de ese interreno no se practicó ninguna prueba. Y cuando eso sucede, incluso la misma doctrina de la DIAN y la jurisprudencia del Consejo de Estado han establecido como precedente que no tiene la vocación de interrupción de los términos para proferir el requerimiento especial. Esa jurisprudencia está, para no ser repetitivo, ahí en el escrito de demanda, el concepto de la DIAN 35162 de abril 13 de 1999, así lo dice, la sentencia de la sección cuarta del 26 de noviembre del 2008, expediente 16103, en donde obra como magistrado ponente el doctor Héctor José Romero Díaz, así lo afirma. Luego, sin lugar a dudas, y como está demostrado con los antecedentes administrativos, el auto de inspección tributaria fue simplemente un sofisma para ampliar en términos de proferir el requerimiento especial, porque dentro del mismo no se practicó ninguna prueba. Y no se puede entender que una prueba sea la recopilación de documentos y recabar sobre esos mismos documentos, como precisamente la jurisprudencia que acabo de invocar lo dice. Lo anterior significa que aunque formalmente se levantó, estoy en comillas, un acta de inspección tributaria, no hubo diligencia alguna, dado que los funcionarios comisionados se limitaron a hacer un recuento de las pruebas que la administración tenía en su poder meses antes de la inspección, y en el trámite de la misma no se practicó ninguna prueba, ni se formuló ningún requerimiento de información. Continúan comillas, la inspección tributaria no está instituida simplemente para valorar documentos e informaciones que la DIAN ha obtenido desde antes de dicha diligencia que se ordene, sino para que se efectúe una constatación directa de los hechos que interesen en el trámite iniciado por la administración, para lo cual, si bien no es necesario que ésta se traslade a las oficinas del contribuyente, sí requiere de la práctica de alguna de las pruebas permitidas por la ley. Solo así puede hacerse la constatación que la misma ley prevé. En caso contrario, continúo comillas, la inspección se convierte solo en un instrumento para suspender el término de firmeza de las declaraciones, lo que desnaturaliza la finalidad para lo cual el legislador instituyó dicho medio de prueba. Dado que la DIAN, comillas, no practicó inspección tributaria alguna, no hubo suspensión de términos para notificar el requerimiento especial, por lo que la notificación de dicho acto fue extemporánea, dada la firmeza de la declaración. De esta manera cierro, honorables magistrados, mi intervención para ratificarme en las peticiones que se formularon en el escrito de demanda. Gracias. Aprobada la parte demandada, son las 2:41 de la tarde. Tienen la palabra. Buenas tardes, honorables magistrados, a todos los presentes. Estando entre la oportunidad legal, procedo a presentar los alegatos de conclusión, de manera que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el fallo correspondiente, el cual desde ahora reclamo que sea desestimando las pretensiones de la demanda de conformidad con las siguientes consideraciones. Primero, frente a la nulidad de la prueba de inspección tributaria por falencias en su notificación, según lo argumentado por la parte demandante. La inspección tributaria se encuentra reglada en el artículo 779 del Estatuto Tributario. Se colige entonces que la inspección tributaria es un medio de prueba idóneo que permite a la administración constatar la existencia o no de operaciones gravadas efectuadas por un contribuyente. Asimismo, el artículo 779 IBIDEN nos indica la forma primigenia de notificación de la inspección tributaria, al decir en su inciso tercero, se decretará mediante auto que se notificará por correo o personalmente. Asimismo, el artículo 565 del Estatuto Tributario indica la procedencia de la notificación electrónica del acta de inspección tributaria.
Se extracta entonces la existencia de 3 formas de notificación dispuestas por la norma jurídica vigente para el caso de las inspecciones tributarias: por correo, personalmente o de manera electrónica. Ahora bien, respecto al caso en concreto, en lo referente al término de 73 días, lapso utilizado supuestamente por la Administración para notificarle el acta de expedición tributaria y que a juicio del contribuyente se limitaba en exclusivo a 5 días, se enfatiza en que la misma notificación del acto expedido el 16 de marzo de 2012 se trató de realizar en un primer momento dentro del lapso de 5 días, enviándose la misma por correo de conformidad con el artículo 769 del Estatuto Tributario. El día 20 de marzo de 2012 a la dirección señalada por el contribuyente en el Registro Único Tributario. Sin embargo, la misma no fue posible en razón a que en el domicilio señalado no conocían al destinatario, motivo por el cual el acto administrativo fue devuelto por la compañía de mensajería Servientrega, tal y como se puede observar al folio 24 del expediente administrativo. Lo anterior implica que la DIAN cumplió con su deber legal en torno a la notificación del acta de expedición tributaria. Cosa distinta es que el demandante no haya utilizado o indicado correctamente su dirección en el Registro Único Tributario y por ese motivo no haya recepcionado el acto fiscalizador, ante lo cual esta entidad no tiene más opción que seguir el conducto regular señalado por los derroteros del artículo 568 del Estatuto Tributario. Al no poderse notificar el acta de inspección tributaria como la norma precisa, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Sogamoso procedió a dar aplicación al artículo 568 y viden. Del análisis esgrimido anteriormente se concluye que la DIAN efectivamente se ciñó a los lineamientos legales existentes para la notificación del acta de inspección tributaria, puesto que la realizó en un primer momento por correo conforme a las normas, pero al no poderse notificar al señor Giovanni Garavito Rojas a la dirección inserta en el Registro Único Tributario vigente para la fecha, se procedió a efectuar la notificación de la manera subsidiaria, dando aplicación a los artículos 565 y 568 del Estatuto Tributario, por lo que no se entiende ni comparte la afirmación del demandante en cuanto a la existencia de una indebida notificación del auto de inspección tributaria. Como segundo punto, debo pronunciarme frente al término para proferir el requerimiento especial y la firmeza de la declaración privada. No es claro cómo en un primer momento el contribuyente desconoce la notificación del acta de inspección tributaria correctamente realizada en el portal web de la DIAN, conforme a lo señalado en el artículo 568 del Estatuto Tributario, y posteriormente tomando como punto de partida su validez y notificación, pretende afirmar la extemporaneidad de la misma y consecuencialmente del requerimiento especial número 26238-2012 000020 de 21 de septiembre de 2012, ya que a su juicio se profirió el citado requerimiento especial cuando supuestamente estaba en firme la declaración privada y posteriormente al término de 3 meses que suspende la notificación del requerimiento especial de conformidad con el artículo 706 del Estatuto Tributario. Ante lo expuesto, es menester resaltar que según el artículo 23 del decreto 4929 de diciembre 17 de 2009, el plazo para presentar la declaración de ventas del tercer bimestre del año grabable 2010 venció para el contribuyente cuyo NIC terminaba en 4 el día 19 de julio de 2010. El demandante presentó su declaración en forma oportuna mediante el formulario 3007-104-89-4621, radicada con el número de sticker 518 50 60 00 5554. Asimismo, la División de Gestión de Fiscalización proferió auto de inspección tributaria, el cual fue debidamente notificado el día 29 de mayo de 2012 en el portal web de la DIAN, ampliándose el término para proferir el requerimiento especial de conformidad con el artículo 706 del Estatuto Tributario. Ahora bien, para establecer la firmeza de la declaración privada ventas tercer periodo año 2010, el contribuyente Giovanni Garavito Rojas, el término se contará a partir de la sumatoria de la fecha de vencimiento de plazo para presentar la declaración de IVA, reseñada siendo esta el 19 de julio de 2010, y el término de suspensión de 3 meses de conformidad con el artículo 706 y viden, siendo entonces el 19 de octubre de 2010 la fecha desde la cual se puede contabilizar los 2 años para exigir la firmeza de la declaración privada en el evento de no proferirse requerimiento especial alguno. Señalado lo anterior y tomando en consideración que la DIAN formuló el requerimiento especial número 2623-820-12-000020 correspondiente al concepto ventas 3 año 2010, el día 21 de septiembre de 2012, la fecha anterior a la firmeza de la declaración privada, no puede predicarse en momento alguno, como pretende el accionante, la extemporaneidad del requerimiento especial ni la firmeza de la declaración privada, puesto que dentro del término legalmente establecido por la norma, la DIAN diligentemente formuló la actuación que deja sin fundamento la declaración privada del contribuyente Giovanni Garavito Rojas.
Ahora debo pronunciarme frente a la no suspensión del término para proferir el requerimiento especial en el evento de no practicarse prueba durante la inspección tributaria. Dentro del proceso administrativo tributario DT 2010-2012-106, iniciado en contra del demandante, por el impuesto sobre las ventas del periodo 3 años gravable 2010, se efectuó inspección tributaria dentro de la cual se practicaron las pruebas adecuadas y correspondientes como se avisora en el expediente administrativo. La entidad demandada no solo determinó de forma específica el plan metodológico de recaudo probatorio, sino que desarrolló acciones concretas, las cuales condujeron a cuestionar válidamente la existencia y veracidad de las operaciones grabadas y ejecutadas por el contribuyente durante el periodo 3 de ventas año gravable 2010, así como se determinó por conjunto de las mismas acciones la existencia de los proveedores, lo cual tuvo como consecuencia el rechazo de las compras en cuantía de 2.516.989 pesos y los impuestos descontables en cuantía de 214.718.000 pesos en cumplimiento de los artículos 684, 742 y 750 del Estatuto Tributario. Ahora, frente a la declaratoria de proveedor ficticio y rechazo de costos, el artículo 671 del Estatuto Tributario, norma aludida por el accionante, hoy demandante, dispone el procedimiento necesario para la declaratoria de proveedor ficticio. De lo anterior se infiere en un primer momento la necesidad de publicación en un diario de amplia circulación a fin de que se decrete la existencia de un proveedor ficticio. No obstante, la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, mediante su producción jurisprudencial, ha dado mayor claridad a la norma citada. La jurisprudencia no entrelaza ni condiciona jurídicamente el rechazo de las compras a la declaratoria de proveedor ficticio, lo cual implica que en el caso que nos ocupa, no era menester que la administración realizara la declaratoria de proveedor ficticio o aplicara el artículo 658-1 del Estatuto Tributario. Ahora bien, frente al beneficio de auditoría. El beneficio de auditoría llamado a regular el plazo más corto para la firmeza de la declaración privada en virtud de verificarse el cumplimiento de determinados requisitos se haya regulado en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario. El acápite normativo no extendía el beneficio de auditoría a las declaraciones de ventas. Este artículo fue declarado inexequible por el artículo 69 de la Ley 863 de 2003, por lo que el mismo no es extensivo al momento alguno de la declaración de ventas periodo 3 de 2010 formulada por el contribuyente Giovanni Garavito Rojas, concluyéndose que la firmeza de la misma no se ata a la firmeza de la declaración de renta. Contrario sensu, su firmeza se constituye conforme a la regla general dispuesta en los artículos 705, 706 y 714 del Estatuto Tributario. Sobre este aspecto se ha pronunciado el Honorable Consejo de Estado en la sentencia identificada con número interno 199-24 en relación con el tema del beneficio de auditoría y la firmeza de la declaración de IVA. Para el efecto, procedo a leer textualmente lo que dijo el Consejo de Estado al respecto. Así, la Ley 863 de 2013 adicionó el artículo 689 del Estatuto Tributario para que el beneficio de auditoría se ampliara a los años grabables 2004 a 2006. Asimismo, el artículo 69 de la misma ley derogó el inciso segundo de la norma transcrita. Toda vez que el artículo 69 de la Ley 863 de 2003 derogó el inciso segundo del artículo 689-1 del Estatuto Tributario a partir del año gravable 2004, desapareció el beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA y retención en la fuente de los términos del inciso anulado. Según la apelante, el término especial de firmeza de las declaraciones IVA no surge de la derogatoria del inciso segundo del artículo 689-1 del Estatuto Tributario, sino de la aplicación correcta del artículo 705-1 y viden, en armonía con el término especial de revisión previsto para las declaraciones que gozan de beneficio de auditoría. El artículo 705-1 del Estatuto, adicionado por el artículo 134 de la Ley 223 del 95, dispone que los términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones de impuestos sobre las ventas y de retención en la fuente del contribuyente, a que se refieren los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario, serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto de aquellos periodos que coincidan con el correspondiente año gravable. Esta es una norma general con fundamento en la cual el término general de firmeza de las declaraciones de IVA y retefuente es el mismo que corresponda a la firmeza de la declaración de renta del mismo año gravable. Sin embargo, el artículo 689-1 IBIDEN es una norma especial que concede un beneficio tributario, motivo por el cual debe interpretarse en forma restrictiva. Por lo tanto, si dicha norma no concede expresamente el beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA y retención en la fuente, no puede interpretarse en el sentido que pretende la actora.
En consecuencia, al haberse derogado la norma que autorizaba el beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA y retención en la fuente, debe entenderse que el legislador limitó el beneficio de auditoría exclusivamente al impuesto sobre la renta y complementarios, por lo cual la firmeza para las declaraciones del impuesto a las ventas y retención en la fuente opera conforme a las normas generales de los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. Cierro comillas. Finalmente, respecto a la sanción por inexactitud, debo manifestar que para el efecto se tiene el artículo 647 del Estatuto Tributario, coligiéndose de lo anterior que la consecuencia lógica de la inexactitud u inexistencia de la información suministrada o determinante por un menor tributo al verdadero es el elemento constitutivo de la sanción compelida en el artículo 647 del Estatuto Tributario, por lo cual en el caso subexamen la norma en comento resulta aplicable, ya que el contribuyente al no suministrar un soporte verosímil de los datos formulados en su declaración privada no pudo demostrar la veracidad de sus operaciones, recayendo estos datos dentro de la inexactitud o inexistencia al no poderse verificarse, situación que lo hace acreedor de la sanción contemplada para estos efectos por la norma tributaria y compelida en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Por lo anterior se tiene que los actos demandados se expidieron de acuerdo con la Constitución y la ley y que los mismos no se encuentran viciados por falsa motivación o desviación de poder, desconocimiento del debido proceso o cualquier otro argumento esgrimido por el actor. Frente al presente caso, debo manifestar que existe un antecedente del Tribunal Administrativo de Boyacá en un caso pues, similar, en donde, por lo tanto, se solicita al tribunal que al momento de proferir la correspondiente sentencia tenga en cuenta el fallo proferido por la Sala de Decisión número 3 dentro de la audiencia inicial realizada el 11 de marzo del año 2014 en el proceso identificado con radicado 2013-622, medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho, demandante Juan Carlos Manrique Carrillo, demandado a la DIAN. La magistrada ponente fue la doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz, en el que se decidió negar las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte vencida. Lo anterior en atención a que las situaciones fácticas y los cargos expuestos en la demanda que ahora se contesta son similares a lo planteado en la demanda del expediente referenciado en el anterior párrafo. Muchas gracias. Así dejo sentados los alegatos. Representante de la Procuraduría. Dirá esta agencia del Ministerio Público, su señoría, en relación con el beneficio de auditoría. Se establece, y es cierto, que el demandante presentó declaración de renta el año gravable 2009, el 23 de agosto de 2010, corregida por última vez el 14 de octubre de 2011, declarando en el renglón 71 impuesto neto de renta 1.016.000 pesos. También es cierto que presentó declaración de renta año gravable 2010 el 16 de agosto de 2011, declarando a renglón 71 impuesto neto de renta 151.558.000 pesos, lo que daría derecho a obtener el beneficio de auditoría establecido en el artículo 689, numeral primero del Estatuto Tributario, que fue modificado por la ley. Para la época de los hechos estaba vigente la ley 111, 27 de diciembre de 2006, que establecía en su artículo 63, modifícase el inciso tercero y adiciónase dos incisos al parágrafo tercero del artículo 689.1 del Estatuto Tributario. Si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos 5 veces la inflación causada en el respectivo año gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará en firme si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. Por cuanto, conforme a esta norma, está demostrado con ello que el incremento del impuesto neto de renta en relación con los impuestos del año 2009-2010 es, al parecer, 5 veces la inflación causada en el respectivo año gravable, lo que daría lugar a aplicar el beneficio de auditoría y con ello la aplicación del término de firmeza de la declaración privada sería el 16 de febrero de 2012.
Y también es cierto que el beneficio de auditoría y todos los IVAs de 2010 quedarían con la misma suerte de la declaración de 2011, es decir, que debió declararse la firmeza de declaración de IVA en la misma fecha, el 16 de febrero de 2012, conforme está previsto en el artículo 705.1 del Estatuto. Asimismo, la ley establece el beneficio de auditoría con las reglas expuestas. También es cierto que el contribuyente demandante no estuvo atento a solicitar la aplicación del referido beneficio desde el mismo momento en que le fue notificado el auto que decretó la inspección tributaria, notificación que se hizo a través de la página web el día 29 de mayo de 2012, conforme lo prevé el artículo 568 del Estatuto Tributario, concordante con el artículo 779 del mismo estatuto. Aparte de ello, al recibir el requerimiento ordinario del 03 de mayo de 2012, en el que se solicita información detallada con soportes, el demandante aporta la información sin manifestación ni requerimiento alguno respecto de la firmeza de la declaración privada por el supuesto beneficio de auditoría. La demandada notifica el requerimiento especial el 25 de septiembre de 2012, el cual es objetado. No obstante, el 20 de mayo de 2013 notifica la liquidación oficial IVA periodo tercero de 2010. Así las cosas, considera esta agencia del Ministerio Público que no se evidencia violación al debido proceso por cuanto, al quedar notificado el auto que decretó la inspección tributaria, el término para notificar el requerimiento no sería el previsto en el artículo 705 del Estatuto Tributario, es decir, de 2 años a la fecha de vencimiento del plazo para declarar, por cuanto se suspendió el término para notificar el requerimiento especial por 3 meses por motivo del inciso primero del artículo 705 para practicar la inspección tributaria. Es decir, que la Administración contaba hasta el 19 de octubre de 2012 para notificar el requerimiento especial, recordando que la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la declaración IVA fue el 19 de julio de 2010 y el requerimiento especial se notificó el 25 de septiembre de 2012 dentro de los términos legalmente establecidos, y la liquidación de revisión se notificó el 20 de mayo de 2013, estando dentro del término de los 6 meses siguientes para responder el requerimiento especial. Por consiguiente, esta agencia del Ministerio Público solicitará a la Honorable Sala negar las pretensiones de la demanda. Procede entonces esta sala a proferir la decisión correspondiente, aclarando en primer lugar que los argumentos expuestos por las partes básicamente coinciden con lo que ya habían expuesto en la demanda o al contestar la demanda. Entonces simplemente se tendrá en cuenta esta circunstancia. Y desde ya se advierte que se negarán las pretensiones con fundamento en los siguientes argumentos. Hablamos entonces del beneficio de auditoría y de la inspección tributaria. Solicitó el contribuyente que se diera aplicación al artículo 689.1 del Estatuto Tributario en cuanto a la declaración del impuesto sobre las ventas IVA del tercer bimestre de este año estaba atada a la firmeza de la declaración de renta del mismo año, de acuerdo con el artículo 705.1 del mismo estatuto, y que, como lo dijo aquí la procuradora, para la época era de 6 meses, teniendo en cuenta las normas que se encontraban vigentes. El beneficio de auditoría entonces consiste en la disminución del término de firmeza de las declaraciones tributarias, y entonces se debe tener en cuenta el artículo 63 de la Ley 1111 de 2006, que se encontraba vigente para la época de los hechos y que después fue modificado por la Ley 1430 de 2010. Bajo estas modificaciones, el artículo 689.1 del Estatuto Tributario traía unos requisitos para que se pudiera aplicar el beneficio al impuesto neto de renta, y la firmeza y frente a
a la firmeza de la declaración. Aquí es importante traer a colación el inciso segundo, que es el que habla de algunos temas que nos ayudarán a resolver el problema. Dice textualmente: en el caso de los contribuyentes que se sometan al beneficio de auditoría, el término de firmeza aquí previsto será igualmente aplicable para sus declaraciones de retención en la fuente y del impuesto a las ventas correspondientes a los periodos contenidos en el año gravable del impuesto sobre la renta sometido a tal beneficio. Agregó también el artículo 63 mencionado un inciso que dice que el beneficio contemplado en ese artículo se prorrogaría por 4 años a partir de 2007, es decir que estaba vigente para la declaración del IVA de 2010. Sin embargo, también lo anotó la procuradora y la parte demandada, el artículo 69 de la ley 863 de 2003 derogó el inciso que permitía aplicar el beneficio de auditoría y los términos a la declaración del IVA. De esta manera, entonces, el artículo 705.1, en concordancia con el artículo 714 del Estatuto Tributario, como ha dicho también el Consejo de Estado, constituye, o mejor, trae unos términos generales que no se aplican al beneficio de auditoría de la declaración de renta previsto en el citado artículo 689.1 del Estatuto Tributario. Dice que esta norma, el beneficio y los términos deben ser aplicados de manera restrictiva. También la parte del apoderado de la parte demandada nos leyó una decisión del máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa. En este caso, traemos a colación la sentencia proferida por esa corporación el 17 de septiembre de 2014, con ponencia de la doctora Marta Teresa Briceño de Valencia. El radicado es 760012 3331 000 2009 009901, radicado interno 19924, y que fue reiterada con posterioridad en otras decisiones, alguna del doctor Jorge Octavio. Y dice entonces, también leemos textualmente porque creemos que es básica esta interpretación para definir el asunto. Dice: sin embargo, el artículo 689.1 Ibiden es una norma especial que concede un beneficio tributario, motivo por el cual debe interpretarse en forma restrictiva. Por lo tanto, si dicha norma no concede expresamente el beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA y retención en la fuente, no puede interpretarse en el sentido que pretende la actora. Radicación 1601 2331 000 2009 009901, número interno 19924. Como ya se había dicho, el actor era Seguridad Atlas Limitada. Continúa esa decisión. En consecuencia, al haberse derogado la norma que autorizaba el beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA y retención en la fuente, debe entenderse que el legislador limitó el beneficio de auditoría exclusivamente al impuesto sobre la renta y complementarios, por lo cual la firmeza para las declaraciones del impuesto a las ventas y retención en la fuente opera conforme a las normas generales de los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. Hasta aquí la cita jurisprudencial. De esta manera, entonces, no se trata de una interpretación errada del artículo 701, como lo afirma la parte demandante, sino que existe una interpretación distinta en los términos que hemos señalado, que ha dicho el Consejo de Estado, y que es la que tuvo en cuenta la DIAN para tomar las decisiones correspondientes. Frente a la oportunidad para hacer el requerimiento especial, los artículos ya mencionados 705 y 714 del Estatuto Tributario dice que el requerimiento debe hacerse dentro de los 2 años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo que tenía para presentar la declaración tributaria. Y se debe tener en cuenta también que en algunos eventos se suspenden los términos por la práctica de la inspección tributaria, lo cual se explicará más adelante. El requerimiento especial
ya lo han mencionado el número, no lo volvemos a repetir, es de fecha 21 de septiembre de 2012 y corresponde al tercer bimestre del año 2010. Fue notificado al apoderado el 25 de septiembre de 2012 por correo, es decir, que fue notificado en término por las razones que a continuación se exponen. La declaración de renta del año 2010 se presentó con beneficio de auditoría, así lo aceptaron las partes de acuerdo con los documentos que obran en el proceso. Y la declaración del IVA fue presentada el 16 de julio de 2010. El artículo 23 del decreto 4929 del 17 de diciembre de 2009 señaló que para la presentación de la declaración respecto al NID que terminara en 4, como es el caso del demandante, vencía el 19 de julio de 2010. Es decir que en principio el plazo de 2 años vencería el 19 de julio de 2012 para hacer el requerimiento especial. Al haberse notificado el auto de inspección tributaria el 29 de mayo de 2012, operó entonces la suspensión del término por 3 meses, a lo cual también se hará alusión más adelante por qué en este caso sí se interrumpió la prescripción y por qué también se considera que se practicaron pruebas. Es decir, que se amplió el plazo hasta el 19 de octubre de 2012 y el requerimiento fue notificado el 25 de septiembre del mismo año. Estos datos también lo trajo aquí la procuradora. Es decir, que se amplió el término de 2 años en los 3 meses y en consecuencia el requerimiento especial fue presentado con anterioridad, es decir, oportunamente, dentro de los términos previstos en la ley. Pues tampoco se observa en este caso que se haya vulnerado el debido proceso. También nos referiremos ahora a la notificación de la inspección y demás. Consideró también la parte demandante que había ineficacia de la suspensión de términos derivados de la inspección tributaria. Dice especialmente que por el primer cargo es por indebida notificación del auto que ordenó la inspección. El artículo 565 del Estatuto Tributario indica las formas de notificación del auto que ordena la inspección en concordancia con los artículos 566.1. Señaló la parte demandante que debía tenerse en cuenta que debía haber autorizado que se hiciera una notificación por un medio electrónico, como lo señala este último artículo 566.1 del Estatuto Tributario, y de acuerdo con la Ley 1437 de 2011, y que no había dado dicha autorización. El auto es de 16 de marzo de 2012 y fue notificado el 29 de mayo del mismo año. Dijo que era a los 73 días, por lo cual violaba el debido proceso y el derecho de contradicción. En primer lugar, no se aplica el código de procedimiento administrativo de lo contencioso administrativo porque existe una norma especial y entonces hay que recurrir a las disposiciones del Estatuto Tributario. Y en segundo término, el artículo 565, que fue modificado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006, traía unas formas específicas de notificación, dentro de ellas la notificación por medios electrónicos y por correo, que es la que interesa en este momento. Señalaba que la notificación por correo debía hacerse a la última dirección que se hubiera anotado en el registro único tributario. El artículo 568 del mismo estatuto, que fue modificado por el artículo 58 del decreto 19 de 2012, ya había sido publicado para esa época, puesto que la publicación se hizo el 10 de enero de 2012,
decía que en caso de que por cualquier circunstancia se devolviera la notificación que pretendía hacerse a través del correo, se podía notificar a través de la página o del portal web de la entidad correspondiente. Y en este caso fue lo que hizo la DIAN, puesto que fue devuelto, ya lo anotaba también el apoderado, puesto que fue devuelta la comunicación diciendo que se desconocía allí a esa persona. Como estaba autorizado para realizar ese tipo de notificación, la DIAN en efecto publicó en la página web esta notificación. También señalaba esa norma, o bueno, mejor agregamos ahí que lo hizo en la dirección registrada en el RUD, que era en la carrera 18, número 816, del barrio Cándido Quintero de Duitama. Como devolvieron la notificación, entonces publicó en su página web dicha notificación. La norma también decía que debería publicarse en un lugar público, valga la pena o la redundancia, de la entidad. Esta pues no se encuentra establecida, sin embargo tampoco hubo ningún pronunciamiento al respecto, entonces simplemente debe tenerse por realizada en debida forma, conforme a las normas que autorizan este tipo de notificación. Un segundo cargo en esta materia consistió en decir que hubo una omisión de traslado del acta de inspección tributaria. Los artículos 778 y 779 y a la vez los artículos 782 y 783 del Estatuto Tributario traen dos formas de inspección. Una, la inspección tributaria, y la otra, la inspección contable. La inspección tributaria fue la que ordenó la DIAN y la que practicó. Señala entonces los primeros artículos 778 y 779, que este último modificado por la ley 223 de 1995, que se debe levantar un acta. A su vez, respecto a la inspección contable, dice que cuando no proceda el requerimiento especial o el traslado de cargos, debe correrse traslado de dicha inspección. En este caso, no se trató de una inspección contable, sino de una inspección tributaria, y por ende entonces no era necesario que se corriera traslado de la inspección. Y de otra parte, como obró el requerimiento especial, entonces se constituyen dos razones por las cuales no era necesario que se corriera traslado de dicha acta. Un tercer cargo consistió en decir que era ineficaz la suspensión de los términos derivados de la inspección por la ausencia de la práctica de pruebas. En los alegatos de conclusión, como en otras intervenciones, lo dijo también el apoderado de la parte demandante, que acá no se practicaron pruebas, para lo cual recurrió a una decisión del Consejo de Estado y a un concepto de la misma DIAN que en efecto señalan que cuando no se practican pruebas no se suspende el término para notificar el requerimiento especial. Sin embargo, en este caso, la norma autoriza, digamos, este tipo de inspección, pero además también se debe tener en cuenta que en efecto fueron decretadas y practicadas pruebas, como cuáles. Entonces se hizo un cruce de información, las personas a quienes le recomendaron esta labor también estuvieron en los sitios corroborando si existían los proveedores, y en general pues se trató de verificar si la información que había sido suministrada en la declaración del IVA era correcta o no. De esta manera entonces se tiene que el artículo 779 del Estatuto Tributario señala ese tipo de inspección para establecer, entre otras, la exactitud de las declaraciones. La copia del acta se encuentra folios 20 a 23 y dice que se inició el 20 de marzo de 2012 y culminó el 14 de septiembre. Es decir, que sí sería
estaría por fuera de los 3 meses, pero sin embargo aclarando que esos 3 meses es un efecto para interrumpir el término de notificación del requerimiento, pero no para la práctica de la prueba en sí. Como hemos señalado, entonces se practicaron varias pruebas y no se comparte entonces la apreciación de la parte demandante cuando dice que simplemente fue una distracción, digámoslo así, pero que no se habían practicado pruebas, porque en efecto allí están algunas declaraciones y otras informaciones que fueron recaudadas en dicha inspección, por lo cual entonces esta suspendió los términos para practicar el requerimiento, como también ya lo habíamos anunciado. También como otro cargo, como un cuarto cargo, dice que se vulneró el derecho de defensa y el debido proceso por cuanto no se le permitió la contradicción de las pruebas. En esto la parte demandada encuentra como una contradicción porque dice que no se decretó en debida forma, sin embargo después dice que no se le permitió el derecho a la defensa. Encontramos que tampoco prospera este cargo por cuanto de una parte el interesado confirió poder y en efecto le fue reconocido, y de otra también, como ya dijimos, se notificó en debida forma el acto administrativo por medio del cual se ordenó la inspección tributaria. De esta manera entonces se garantizó el derecho de defensa y no hay ningún reparo en la actuación de la DIAN. También dijo que la inspección era ineficaz y debía declarar, o es nula mejor, o que era nula, por cuanto se practicó en forma extemporánea. Allí dijo que se había realizado en mucho más de los 3 meses. Al revisar las normas, especialmente el inciso segundo del artículo 706 del Estatuto Tributario, que señala que se suspenden los términos, no trae ningún otro efecto, no trae el efecto que le pretende dar la parte demandante, que sea ineficaz o que sea nula. Simplemente uno podría pensar que eventualmente, si no existe justificación para haber practicado la prueba dentro de ese término, pues podría acarrear algunas investigaciones y eventualmente sanciones de otro tipo, pero no el efecto que le pretende dar que sea nula o ineficaz la inspección tributaria. De esta manera, pues entonces tampoco se comparte los argumentos expuestos por la parte demandante. Vamos a hablar luego del debido proceso en el rechazo de costos y gastos declarados, proveedor ficticio y sanción por inexactitud, y de la actividad probatoria. Respecto a los proveedores ficticios, señala el demandante que no se adelantó los trámites previstos para declarar a los proveedores como ficticios, de acuerdo con los artículos 82, 88 y 671 del Estatuto Tributario. El artículo 671, en efecto, trae algunos requisitos para la sanción de declaración de proveedor ficticio o insolvente. Sin embargo, también la sección cuarta del Consejo de Estado ha dicho que el declarar como ficticio no es un requisito previo para excluir algunos costos declarados en la declaración o incluidos en la declaración del IVA, sino que sería una causal más o una razón más para que se procediera de esa manera. La sección cuarta en la sentencia de 19 de abril de 1999, radicación 76-001-2325-000, 21-790-01-9154, con ponencia del doctor Julio Enrique Correa Restrepo. En efecto, se pronunció en ese sentido y dice que, pues que constituye simplemente una causal de rechazo de algunos costos, pero no es el único porque puede haber otros eventos como en este caso. Entonces tampoco la sala comparte las apreciaciones de la parte demandante.
En cuanto a las pruebas tenidas en cuenta por la DIAN para imponer la sanción, entonces tenemos que están probados los hechos o los siguientes hechos. Decía la parte demandante que se habían tomado unas declaraciones sin juramento y que no se le había permitido ejercer el derecho de defensa. Al revisar el material probatorio encontramos que en las visitas, según las visitas se llegó a las conclusiones que en algunos casos la dirección no existía, que en otros los supuestos proveedores ya no residían en ese sitio o no se habían dedicado a la labor que supuestamente anotaba en la declaración del IVA. La parte demandante dice que como no estaba probado, como no se probó algo en contrario, se debía aplicar el principio indubio contra fiscum, es decir, en contra de la entidad demandada. Sin embargo, el artículo 750 del Estatuto Tributario dice que uno de los medios probatorios son las declaraciones bajo la gravedad del juramento. Lo que se observa allí es que algunas personas en efecto declararon bajo la gravedad del juramento, otras se negaron a prestar el juramento y en otros casos simplemente información de algunas personas dijeron o que no conocían las personas, que se habían ido, etc. A título casi de ejemplo, entonces, respecto al presunto, al señor Camilo Andrés Silva Montoya, que era un presunto proveedor, Angélica María Oces Villamar aseguró que no tenía conocimiento que tuviera algún tipo de establecimiento, que hubiera algún tipo de establecimiento en ese lugar y que ese hubiera sido el que dio la supuesta certificación. Ella se negó a rendir la declaración bajo la gravedad del juramento. Cuando preguntaron también por Juan Manuel Escobar Sánchez, la señora o el señor Álvaro Yesid Gómez Espinosa sí rindió la declaración bajo juramento y él dijo que él se encontraba en ese sitio desde 2009 y que allí no conocía ninguna persona con ese nombre, con Juan Manuel Escobar Sánchez, que fue la persona indicada por la parte demandante como supuesto proveedor. Y que él, cuando llegó allí, estaba desocupado ese establecimiento. Y en otro caso, en otros casos, algunas personas menores de edad dijeron que no conocían al supuesto proveedor John Freddy Marciales Cárdenas. Como lo habíamos anunciado, el auto que ordenó la inspección tributaria se notificó en debida forma, se tuvo en cuenta también y se reconoció personería al apoderado que nombró el interesado y en general se cumplieron las ritualidades. También observamos que en efecto algunas personas sí rindieron declaración bajo la gravedad del juramento, que otros se negaron y que en algunos casos simplemente se recibió información de las personas que allí estaban. En consecuencia, pues no es cierto que no se hayan tomado las declaraciones bajo la gravedad del juramento, porque cuando las personas prestaron colaboración, así lo hizo la DIAN. En consecuencia, entonces, allí existen pruebas suficientes para tomar las decisiones que adoptó la DIAN y que tuvo en cuenta entonces no solo la prueba documental, sino especialmente las pruebas que recaudó en la inspección tributaria. Frente a la prueba directa y la prueba indiciaria, también dice la parte demandante que debía darse prioridad a la prueba directa y no a la indiciaria. Sin embargo, pues aquí no se trata simplemente de unos indicios, sino de unas verdaderas pruebas con base en las cuales la DIAN de manera razonada llegó a las conclusiones e impuso una sanción porque pudo comprobar que los costos y las compras y los servicios que el contribuyente anotó no habían sido verdaderos.
La prueba indiciaria entonces está también prevista en el estatuto tributario y allí pues entonces con ese cúmulo de pruebas practicadas llevan a la conclusión, a una conclusión racional de que en efecto la declaración presentada por el contribuyente no tenía el respaldo que afirmó tenía, de acuerdo con los contribuyentes, que como ya se ha visto, pues quedó desvirtuada. Cabe anotar entonces que la DIAN profirió la liquidación oficial de impuestos sobre las ventas, revisión número 26241201300012, en la que modificó la declaración privada por concepto del IVA, tercer periodo 2010, específicamente en el ítem compras y servicios grabados, compras no grabadas y por ende el total de las compras netas realizadas durante el periodo. De igual forma impuso una sanción por inexactitud y modificó el saldo total a pagar, todo lo cual tiene pleno respaldo probatorio, como ya se ha visto, de acuerdo con los medios que obran en el expediente administrativo y que fueron, cuyas copias fueron allegadas a esta actuación. La sala también resalta que, en efecto, la DIAN lo que hizo fue adelantar una acuciosa investigación y desvirtuar las afirmaciones que había realizado el contribuyente. Y de otra parte, pues la parte demandante, el demandante, no probó algo distinto ni en sede administrativa y tampoco en sede judicial. En este caso, hubiera podido solicitar las pruebas para desvirtuar las afirmaciones que había realizado la DIAN y con base en las cuales adoptó las decisiones de las cuales venimos hablando. Sin embargo, pues no lo hizo y de esta manera entonces no cumplió con la carga probatoria que le impone el Código General del Proceso. Especialmente hablamos del artículo 167, lo cual impone que se nieguen las pretensiones de la demanda. Costas y agencias en derecho. Se tienen en cuenta entonces los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, a los cuales remite el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, y en consecuencia, de acuerdo con esas disposiciones y con el numeral 3.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se impondrá como agencias en derecho el equivalente al 3% del valor estimado, del valor de la cuantía estimado en la demanda, a cargo de la parte que pierde el proceso, en este caso la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 5, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla: primero, negar las pretensiones de la demanda; segundo, condenar en costas a la parte demandante, liquídense por secretaría siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso; tercero, fijar como agencias en derecho el equivalente al 3% del valor de la cuantía estimada en la demanda a cargo del actor, conforme a lo expuesto en la parte motiva; y cuarto, ejecutoría de esta decisión, archívese la actuación previa a las circunstancias pertinentes. La decisión queda notificada en estrado y en consideración de las partes. Tiene la palabra la parte demandante. Gracias, su señoría. Interpondré y sustentaré el recurso dentro del término establecido en numeral primero, artículo 247 del CEPACA. Parte demandada. Sin recurso, su señoría. Ministerio Público. Conforme con la decisión, su señoría, y sin recurso. Pregunto a las partes si autorizan la publicación de esta audiencia conforme a la Ley 1581 de 2012. Sí, su señoría. Sí se autoriza, su señoría. Se autoriza. Verificamos por favor si la grabación es correcta.